mucho cariño y con mucha alegría saludamos a todos los auditores y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título Para que sean uno, como nosotros somos uno. El verso de oración hoy lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Los invitamos a leer y disfrutar de este versículo en el Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, porque de tal manera, sí, de tal manera amó Dios al mundo. Le alabamos, Señor, le alabamos, oh Padre Celestial, por este hermoso versículo. Gracias por hablarnos una vez más, por volvernos al principio. Con cuánto amor usted nos amó. No amó al mundo, el sistema del mundo, sino a nosotros que estábamos en el mundo, y por eso le damos gracias. Gracias por habernos escogido entre tantas personas del mundo. Usted nos amó y entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Gracias por ese amor eterno que hoy vive y reina en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Y con ese amor le decimos que también le amamos, le adoramos y queremos servirle. Y queremos también amarnos los unos a los otros con ese mismo amor. Gracias, Señor, porque fuimos rescatados como un tizón arrebatado del incendio. Fuimos rescatados del infierno y hoy estamos agradecidos porque tenemos la vida eterna. Amén. Hoy presentamos Para que todos sean uno, parte 2. Este versículo que estábamos orando, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerdo que cuando era un niño, fui a visitar a un tío, y ese tío resulta que era pastor. Entonces aquellos días me invitó a salir a predicar a las calles. Entonces, en un momento él me dijo: Marcelo, ahora te toca predicar a ti. Yo tenía alrededor de unos 12 años y no sabía qué decir. Y él me dijo: repite este versículo y repítelo y grítalo fuerte, en voz muy alta. Y fue así que este versículo nunca salió de mí. Este verso marcó mi vida para siempre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Alabado sea el Señor por su palabra. El Señor sabe todo lo que hace. El Señor nos predestinó para que fuéramos solo de Él y un día recibiéramos esta vida eterna, para que jamás nos perdiéramos en este mundo. Ayer veíamos que el Señor en Juan capítulo 17, verso 21, Él oraba al Padre por nuestra unidad. Y esta unidad es muy importante, y aquí lo dice de forma muy clara: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Queridos hermanos, queridos auditores y amigos, esta unidad no es producida por la ley. Eso es una utopía
es decir, es imposible, sino que esta unidad es producida por la vida de Dios en nosotros. Esa vida que recibimos al creer, como en el verso, esa vida eterna. Cuando hay unidad, no hay discusiones. En la verdadera unidad no hay peleas o desavenencias. ¿Recuerdan? Allí en Hechos capítulo 13, verso 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¡Aleluya! ¡Señor Jesús! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Qué unanimidad! Aquí tenemos un nuevo comienzo. Aquí la unidad es tan hermosa que el Espíritu Santo se lleva toda la gloria. Y es como siempre debe acontecer. Aunque fueron esos 5 hermanos que tomaron una decisión, la palabra de Dios registra que fue obra del Espíritu Santo. Y este es el nuevo comienzo que todos necesitamos experimentar en unidad. Alabado sea el Señor. Entonces, volviendo al Evangelio de Juan capítulo 17, dice: como tú, oh Padre, en mí, el Padre está en el Hijo, y yo en ti, el Hijo, está en el Padre. Esto es verdaderamente ser uno. No es con el Padre, no dijo con el Hijo, ahí todavía son 2, sino en el Padre, en el Hijo, así son uno. Espero que los hermanos puedan recibir esto en el Espíritu y puedan comprender. Y todavía hay más. Dice que también ellos sean uno en nosotros. Otra traducción dice, la de King James: permite que ellos también estén en nosotros. Miren, el Padre en mí, yo en el Padre, y ellos en nosotros, es decir, nosotros en el Padre y en el Hijo. ¡Wow! Señor Jesús. Todo esto solo lo podemos entender en el Espíritu, volviendo nuestro corazón a la palabra de Dios. Al oír estas palabras, yo sé que no son tan fáciles de entender, y si aún las entendemos, no son tan fáciles de practicar, ¿no es verdad? Pero son maravillosas, porque nos llevan a la esfera celestial, nos llevan al Espíritu. Y es por eso mismo que el Señor ora con tanto encargo por usted, por mí, por todos nosotros, para que sean uno. Todo lo que aquí vemos, amados hermanos, es una profunda y verdadera unidad orgánica. Y toda esta unidad es producida por la vida eterna de Dios en nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esa vida? Pues es la unidad para que todos seamos uno. Y esta unidad es muy importante. ¿Sabe usted por qué? Porque esta unidad es la expresión del amor. Y es en esta unidad que nosotros damos testimonio que todos tenemos un mismo Padre. Todos en esta unidad reconocemos que tenemos un mismo Señor, un mismo Padre. Ahora, nosotros tenemos una paternidad en común, ¿no es verdad? Y esto es maravilloso. Tenemos solo un Padre,
Y por eso es que somos todos hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque tenemos un solo Padre. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, y en presencia del Cordero. Estaban vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Miren lo que dice. Y he aquí una gran multitud. Una gran multitud. Estaban todos juntos. Estaban todos unidos. Tan unidos estaban y eran tantos que no se podían contar. ¿Y de dónde venían? Pues venían de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Todos estaban iguales, vestidos de ropas blancas. Y todos tenían palmas en las manos. ¡Wow! ¡Qué unidad! ¿Ya vio? Alabado sea el Señor. Y todos clamaban a gran voz, a una voz. Miren, qué impresionante. Naciones, tribus, lenguas. Aquí podemos ver que ellos son diferentes. Vienen de otras naciones, otros países, otros pueblos. Son lenguas diferentes. Esto es lo que existe en la humanidad. Naciones diferentes, tribus diferentes, pueblos diferentes, idiomas diferentes. ¿Y usted sabe dónde está la gloria de Dios aquí? Pues en que todos estos son uno. Eran de todas partes, pero aquí todos ellos son uno. ¡Wow! ¡Qué gran multitud! Tan grande que no se podía contar. Esto es algo tremendo, porque ¿quién es el que puede hacer que estos hombres, que son tan diferentes, sean uno? Que siempre están inclusive luchando entre sí. Eso es lo que pasa, basta solo mirar al mundo. ¿Cómo es que pelean, discuten y se enfrentan? Hoy mismo estamos en el fin de los tiempos y lo podemos ver. Reino contra reino, nación contra nación. ¿Quién puede hacer que esto suceda para que sean uno? ¿Qué hombres así tan diferentes, que siempre están peleando entre sí, logren después amarse? Queridos hermanos, que logren sacrificarse unos en favor de los otros. Porque, ¿cuál es el ejemplo que dio el Señor? Él dijo, yo me sacrifico a mí mismo, yo me separo, me aparto para sacrificarme a mí mismo por amor a ellos. Y esta oración de Juan 17 es la oración íntima del Señor al Padre por nosotros, siempre pensando en nosotros. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera. La versión NBI Internacional dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es algo que todos necesitamos comprender, porque es el amor de Dios. Es esta vida la que nos lleva a la realidad de esta maravillosa unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Para que esto sea una realidad, solo tenemos que creer. Creer
en lo que el Señor ya oró por nosotros. Alabado sea el Señor, alabada sea su palabra santa. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de felicidad, llenos de la vida, del amor de Dios, de esta vida eterna. Que todos tengan un día feliz en la palabra del Señor. Amén.